Quería que hablemos del recital de Lady Gaga en Río de Janeiro, que efectivamente fue un evento histórico, el recital más grande de una artista femenina de la historia, 2,5 millones de personas, absolutamente histórico, absolutamente histórico. Quería hablar desde un ángulo en específico que es por qué esas cosas no suceden en Argentina y específicamente por qué no suceden en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema del que estoy pensando desde el día del recital, desde la noche del recital, en que posta me obsesiona porque creo que en la respuesta a esa pregunta está también la respuesta a muchas cosas que están pasando en Buenos Aires y en el país en general, ¿no? Porque digo, hay que admitir que uno como argentino que uno es, vimos las imágenes del sábado a la noche de la Lady Gaga frente a 2,5 millones de personas en Copacabana, ¿no? O sea, vimos estas imágenes, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿por qué no tenemos esto acá, en Argentina? ¿Qué es lo que hicimos mal para no tener esto en Argentina? Nos preguntábamos. ¿Por qué no tenemos esto? Me preguntaba yo. Y claro, después de preguntarme eso estuve pensando y llegué a una serie de conclusiones que quiero compartir con ustedes de por qué no tenemos esto. Pero antes de ir a esas conclusiones, me parece importante, o sea, me parece importante que siempre a las cosas que suceden en el mundo hay que darles el peso que se merecen. O sea, vos mirá lo que es esto. 2,5 millones de personas escuchando a Lady Gaga en una de las playas más icónicas de América Latina, probablemente la más icónica de Brasil, que es Copacabana. Yo veía esto el sábado y de verdad pensaba, loco, qué momentos históricos que vivimos, ¿no? Acá otra. Mirá lo que es esa cantidad de gente, boludo. Mirá lo que es esa cantidad de gente. Ay, con ella ahí, ¿no? Con la bandera de Brasil. Yo vi esto el otro día y dije, loco, ¿por qué no la tuvimos a Lady Gaga en la 9 de julio con la gloriosa bandera argentina, frente al obelisco? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha abandonado de esta forma, boludo? Me preguntaba yo. Gran recital además, gran recital, recitalazo. O sea, hizo historia de verdad. ¿Por qué no tenemos esto en Buenos Aires? Pensaba yo. A lo que algún tarado podría decirme, que varios lo hicieron. Yo subí un video haciéndome esta pregunta y recibí muchos comentarios de gente muy tarada que, por ejemplo, decía cosas como, pero Nacho, Buenos Aires no puede tener un evento de esa magnitud. Es la peor respuesta posible que me puedes dar. Pero bueno, hubo gente que comentó, Buenos Aires no puede hacer un evento de esa magnitud. A lo que yo respondí, digo, o sea, a lo que mi respuesta es, ya los hemos hecho. ¿Entendés? O sea, la 9 de julio tenía una historia muy grande de eventos multitudinarios. Tiene una historia muy grande de eventos multitudinarios. Este fue uno de los últimos, 4 de diciembre de 1991. Soda Stereo se presentó el 9 de julio ante 250.000 personas. Que es, o sea, es el 10% del concierto de Lady Gaga, ¿no? Obviamente. Pero la 9 de julio es la avenida más ancha del mundo. Nosotros ya tuvimos 2 millones de personas en la 9 de julio, en el 2022, cuando ganamos el Mundial. Había más de 3 millones de personas en la 9 de julio ese día. Entonces no es que no se puede. Sí se puede. Ya lo hemos hecho antes. Lo hemos hecho antes y no pasó nada. ¿Entendés? Entonces, digo, el primer punto de la discusión, de la respuesta tonta de no podemos organizar una cosa así. No, sí se puede, ya lo hicimos antes. O sea, si lo hicimos antes, podemos volver a hacerlo. Digamos, el que puede más, puede menos. O sea, otro argumento estúpido que aparece. Lo que pasa es que Buenos Aires es mucho más inseguro que Río de Janeiro. Entonces no van a venir acá. Ese tarado vive en Narnia, ¿entendés? O sea, realmente tenés que tener un nivel de pelotudez muy muy grande para decir que Buenos Aires es más insegura que Río de Janeiro, porque es literalmente al revés. Río de Janeiro es una de las ciudades más inseguras de América Latina. Pero tienen un índice de inseguridad muchísimo más alto que el nuestro, pero mucho, o sea, pero no es que es tipo, es un poquito, no, es realmente mucho más insegura que Buenos Aires. O sea, Buenos Aires es Oslo al lado de Río de Janeiro. O sea, Río de Janeiro es 10 veces más insegura que Buenos Aires. Y lo mismo pueden hacer estas cosas. Entonces, no es la respuesta tipo que porque o no podemos o porque Buenos Aires es insegura. No, esas son dos respuestas para gente estúpida. Ninguna de esas es la respuesta. Después aparece otro argumento
con el que directamente no voy a discutir, porque es el argumento más estúpido de todos, pero que lo voy a mencionar, que es el argumento de es que ¿quién paga eso? El Estado no tendría que... Con ese argumento estúpido, ni voy a discutir. O sea, tipo, ni voy a discutir, digo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿cuál es para mí la respuesta de verdad? ¿Cuál es para mí la respuesta de verdad? Es que no tenemos cosas así. Porque la ciudad de Buenos Aires está en absoluta decadencia. O sea, sí, acá vamos a empezar a hablar de política. ¿Por qué no tenemos cosas como lo de Lady Gaga en Buenos Aires? Porque Buenos Aires es una ciudad que está estancada. Porque Buenos Aires está en decadencia. Y voy a hablar de la decadencia de Buenos Aires siendo una persona que, como ustedes saben, yo no soy porteño, yo soy cordobés, yo odio a los porteños. Para mí el porteño es uno de los tipos de seres humanos más malvados y feos del país, por lo menos. Pero así todo, o sea, de verdad veo lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y me da cosa. O sea, es tipo, loco, ¿qué les pasó? O sea, de verdad siento eso. ¿Entendés? Porque acá uno de los puntos de la discusión, que yo lo dije en el video que saqué, es Buenos Aires, hace no mucho tiempo, hace 20, 30, 40 años, Buenos Aires rivalizaba con Río de Janeiro. ¿Entendés? O sea, Buenos Aires tenía una rivalidad de verdad muy grande con Río de Janeiro. O sea, Buenos Aires y Río de Janeiro se disputaban el lugar de centro político y cultural de América Latina. Entonces, o sea, vos pensabas en América Latina y pensabas en Buenos Aires y en Río de Janeiro. ¿Entendés? Y estaban en mucha igualdad de condiciones. O sea, Buenos Aires fue una de las primeras ciudades del continente en tener subte. Muchísimo antes que todas las otras ciudades de América Latina. ¿Y cómo está hoy el subte de Buenos Aires? Muchísimo más atrasado que el resto de las ciudades de América Latina. O sea, nosotros podríamos haber hecho más subte y dejamos de hacer subte hace 20 años. O sea, yo hoy cuando armaba este stream me crucé con esta imagen, ¿no? De cuál era el plan en 1957 de cómo tenía que ser, cómo tenía que terminar el subte de la ciudad de Buenos Aires. Mira lo que es eso, boludo. O sea, no hicimos ni un... Creo que debemos haber hecho un 30% de esto siendo muy generoso. O sea, esta es una de las series de la decadencia de Buenos Aires. ¿Entendés? O sea, que hace 30 años no hayas hecho muy poco subte. Tengo acá, de hecho, cuántos kilómetros de subte se hicieron en los últimos años. Por jefe de gobierno, De la Rúa hizo 5 kilómetros de subte, Ibarra hizo 10 kilómetros de subte, Tellerman hizo 1, Macri hizo 1 y hace 2 jefes de gobierno que ya directamente no hacen subte, los porteños. Este es uno de los temas de la política argentina que más me obsesionan, porque creo que es uno de los principales problemas que tiene la política argentina, que es la decadencia de nuestra ciudad capital, ¿no? Una ciudad capital que supo ser el centro político de América Latina, que era el centro cultural de América Latina. O sea, de acá salían todos los genios de los que después hablaba el continente entero. Hay una anécdota muy linda que a mí me gusta mucho, que explica esto, que es, ustedes ubican a García Márquez, el escritor, creo que fue premio Nobel de Literatura, si no me equivoco. Cuando empezó García Márquez, el único país que tenía industria editorial en América Latina éramos nosotros. Nosotros y México. Y García Márquez tenía que mandar. Hay un video donde él cuenta esto, donde él cuenta que creo que fue una de sus novelas más famosas, 100 años de soledad, creo que fue. 100 años de soledad. Hay un video donde él cuenta que cuando terminó de escribir 100 años de soledad, tenía como tipo todo el borrador, digamos, el original del libro, y lo tuvo que envolver en papel y mandarlo por correo a Buenos Aires para que la editorial lo revise acá. ¿Entendés? O sea, de Colombia lo tuvo que mandar a Buenos Aires para que la editorial lo revise acá. O sea, ¿ustedes entienden eso? ¿Entendés? O sea, el premio Nobel de Literatura tenía que mandar sus libros, sus borradores a Buenos Aires para que en Buenos Aires los revisen. Buenos Aires era el centro neurálgico de América Latina y dejó de serlo. Y esa es una de las cosas que me obsesionan. Porque no, o sea, realmente no nos podemos permitir ese nivel de decadencia, boludo. No puede ser, ¿entendés? O sea, es realmente un bajón. Para mí es un bajón. Y me parece que discutir eso es importante para entender también muchas otras cosas que suceden en la Argentina. ¿Dónde empieza la decadencia de Buenos Aires? ¿No? ¿Cómo pasa una ciudad de ser el centro neurálgico y cultural de un continente a estar en decadencia, como lo está el día de hoy? Yo tengo una explicación. Yo tengo una explicación que es 100% política y que responde 100% a mis obsesiones personales. No sé si mi explicación está bien o no. Yo creo que sí, que es correcta,
Pero lo aclaro porque como es una obsesión que parte de mis obsesiones personales, o sea, como es una explicación que parte de mis obsesiones personales, tiene una parte grande de verdura, ¿ok? Pero no importa, la voy a tirar lo mismo. ¿Cuándo empieza la decadencia de la ciudad de Buenos Aires? La decadencia de la ciudad de Buenos Aires empieza en el año 1994, cuando estas dos personas se juntan un día en la Quinta de Olivos y dicen, vamos a reformar la Constitución Nacional, dale. ¿No? El famoso Pacto de Olivos, que algunos los habrán estudiado en la escuela, no, probablemente no, pero ponele. Ahí empieza la decadencia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué empieza la decadencia de la ciudad de Buenos Aires acá? O sea, tipo, de vuelta hay que poner las cosas siempre en contexto. No me interesa hacer una gran reseña histórica de lo que fue el Pacto de Olivos, pero básicamente el Pacto de Olivos, o sea, se juntaron Menem, que era en ese momento presidente, y Alfonsín, que era en ese momento jefe de la oposición y jefe del Partido Radical. Se juntaron y dijeron, vamos a reformar la Constitución. Cada uno buscaba algo en la reforma de la Constitución. Menem quería reelegirse. En la Constitución anterior a la del 94, que era la del 40, la del 53, nuestra Constitución original, digamos, básicamente, apenas con algunas cosas que le fuimos cambiando ahí en el medio, en esa Constitución el presidente no se podía reelegir. Que por otro lado es una cosa muy estúpida. Pero no se podía reelegir. Entonces Menem, que venía de la convertibilidad, digamos, venía de romperla toda, objetivamente hablando, dijo, yo quiero reformar la Constitución, lo único que a mí me importa es poder reelegirme y tener un mandato más. Eso es lo único que me importa. Después, digo, estoy abierto a toda negociación. Y Alfonsín, que venía de ser presidente 4 años antes, de haber terminado mal su presidencia y de ser jefe de un partido que estaba ya en ese momento en franca decadencia, él dijo, lo que yo quiero es reformar la Constitución, que mi partido tenga determinadas herramientas que hoy no tiene para volver a ser competitivo. Por supuesto, un radical, si hay algún radical en el chat, me va a decir, no, eso no fue así, Alfonsín quiso poner límites y toda una sarta de argumentos estúpidos que son completamente falsos. Lo único que le importaba a Alfonsín era que la nueva Constitución le diera a su partido ciertas herramientas para volver a ser competitivo, porque venían de la lona total. O sea, venían de no haber podido terminar su mandato. Una de esas herramientas es un Frankenstein que yo odio profundamente, llamado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Antes de la reforma del 94, la ciudad de Buenos Aires era la capital federal. Era un territorio que de alguna manera dependía del Estado Nacional. Al intendente de la ciudad de Buenos Aires lo elegía el presidente, que es algo que pasa en muchos países del mundo. En muchos países del mundo, la capital del país es administrada directamente por el Estado Nacional. ¿Por qué? Y porque es la capital del país. En la Constitución 94, Alfonsín dice, entre otras cosas, entre otras falopeadas que Alfonsín aportó a la discusión de la reforma del 94, una fue esta, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es decir, que a la ciudad de Buenos Aires se le dé casi como un estatus de provincia. ¿Entendés? O sea, que sea autónoma, que su intendente pase a llamarse jefe de gobierno, a pesar de que es un puto intendente, es una de las cosas que más me rompen los huevos de toda esta discusión, ¿entendés? O sea, jefe de gobierno se llama, el intendente de la ciudad de Buenos Aires es un intendente, ¿entendés? O sea, tu función es limpiar calles, tenés que llamarte intendente, no jefe de gobierno. ¿Qué es esa denominación? Jefe de gobierno se llama. A partir de la reforma del 94. ¿Jefe de gobierno de qué, hijo de puta? Sos un intendente. ¿Entendés? No sos gobernador. Sos un intendente. Administras una ciudad. No sos... Jefe de gobierno le pusieron, ¿entendés? Los hijos de puta. A mí me da mucha bronca, boludo. Pero bueno, le dieron a la ciudad de Buenos Aires un estatus, o sea, la transformaron en provincia, digamos, básicamente. A pesar de que no es una provincia, es una ciudad. ¿Entendés? O sea, está delimitada por avenidas. ¿Entendés? O sea, no hay forma de no, o sea, digamos, el ejercicio intelectual de decir que es una provincia es muy falopa, no es una ciudad, ¿entendés? O sea, limita con 2 avenidas y con un río, ¿entendés? O sea, es una puta ciudad, no, ciudad autónoma de Buenos Aires, casi provincia, casi gobernador, toda una falopea muy grande. ¿Por qué Alfonsín fue a pedir eso? Porque la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde ellos ganaran, digamos, donde ellos sabían que iban a ganar siempre. Entonces, o sea, el ejercicio político que hicieron fue, si nosotros tenemos este distrito donde sabemos que vamos a ganar toda la vida y donde sabemos que lo vamos a gobernar toda la vida, podemos usar este distrito como vidriera política para volver a ser competitivos a nivel nacional. No se equivocaban. Estaba totalmente en lo correcto.
después de la reforma del 94, el jefe de gobierno de la puta ciudad de Buenos Aires pasó a ser una de las figuras más conocidas del país. Y la ciudad de Buenos Aires se transformó en la vidriera política del país. Entonces vos tenés hoy, viste, o sea, si yo les pregunto a ustedes, no sé, ¿quién es el gobernador de Neuquén? Es probable que ninguno lo sepa. Saben que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se llama Jorge Macri. ¿Entendés? O sea, esa distorsión donde la ciudad de Buenos Aires pasó a ser como la vidriera política más importante de la Argentina, en desmedro de todo el resto, empezó acá, en la reforma del 94, donde dijeron le vamos a dar a esta ciudad monstruosa un estatus que no tiene y que no se merece. Es provincia ahora de pronto, no sos una, pero sos una ciudad. Pero bueno, nosotros le hicimos provincia. Y ahí empezó la decadencia de la ciudad de Buenos Aires. Irónicamente, porque alguno podría decirme, pero Nacho, o sea, si la transformaste en provincia, entonces debería tener más poder, no debería estar en decadencia. Sí, eso dictaría la lógica. El problema es que esta es la ciudad de Buenos Aires, son porteños, no hay lógica acá, digamos, las cosas suceden porque suceden. El haberle dado ese estatus, digamos, no le dio más oportunidades de crecer, la puso en un proceso de decadencia. ¿Por qué la puso en un proceso de decadencia? La puso en un proceso de decadencia porque a partir de tener autonomía se transformó en la vida política del país, por lo tanto se transformó en el principal botín político del país, ¿no? Porque si vos querés ser presidente, lo que más te conviene antes es ser jefe de gobierno de la puta ciudad de Buenos Aires. Entonces, o sea, todas las personas que pasan por ese lugar no piensan ni por un segundo en la ciudad de Buenos Aires, piensan en sus propias carreras políticas. O sea, fíjense, digo, los presidentes electos de los últimos 40 años, desde la reforma del 94, de hecho. Desde la reforma del 94. Desde la reforma del 94 acá. Acá. No, de la reforma del 94. ¿Qué presidentes tuvimos? Vamos a contar los presidentes porteños desde la reforma del 94. De la Rúa, 1. Bueno, todos estos no cuentan porque esto no lo eligió nadie. Kirchner no, Cristina no. Macri 2. Alberto Fernández es porteño, 3. Milei es porteño, 4. O sea, desde la reforma del 94, los argentinos votaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presidentes, de los cuales 4 fueron porteños, que era algo que no sucedía antes. Antes estaba mucho más equilibrado. Ahora, o sea, más de la mitad de tus presidentes son porteños. ¿Por qué? Y porque la ciudad de Buenos Aires es la vida política del país. Entonces, si alguien quiere ser presidente, lo que piensa es, yo voy a empezar siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y después voy a ser presidente. O voy a empezar haciendo política en la ciudad de Buenos Aires y después voy a ser presidente. O sea, es un cursus honorum que está totalmente probado. Digo, está probado acá. Digo, eso, por supuesto, genera muchas distorsiones y muchos problemas a nivel país, pero no vamos a hablar de esos problemas ahora. Vamos a hablar de la decadencia de la ciudad de Buenos Aires y de por qué no tenemos a Lady Gaga. Este es uno de los motivos por los cuales no tenemos a Lady Gaga. Porque transformaron la ciudad de Buenos Aires en una máquina de hacer presidentes y la máquina de hacer presidentes no puede pensar por sí misma. No puede pensar en su propio legado y en su propia historia. No, está muy ocupada haciendo presidentes. Entonces vos elegís a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, qué nombre que me da bronca, boludo. Cada vez que lo digo me dan ganas de matarme. Elegís a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es lo único, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, a mí me eligen mañana jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Voy a sufrir cada vez que lo diga en vivo. A mí me dije mañana jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué te voy a hacer 1 kilómetro de subte? ¿Qué me importa a mí hacerte 1 kilómetro de subte? Yo lo único que estoy pensando es que en 4 años quiero ser presidente. No me importa nada más. Morite, hijo de puta. ¿Qué subte querés que te haga? Mirá que te voy a hacer un subte en vez de gastarme la plata en pauta de publicidad para que me conozcan en todo el país porque soy el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ah? ¿Te voy a hacer subte a vos? No, ni en pedo. Ni en pedo. Hacete vos el subte. Que tú lo haga el gobierno nacional al subte. Que fue literalmente lo que dijeron todos, por otro lado. ¿No? Porque aparte ese es el problema. O sea, como llegás a ser jefe de gobierno y querés ser presidente, vas a hacer oposición al gobierno nacional. Entonces no vas a coordinar nada nunca. Le vas a echar la culpa de todo. No hice subte y no, fue culpa del gobierno nacional. Vótenme para que yo sea presidente. Como sea presidente me voy a cagar olvidando del subte. Entonces, este desequilibrio, este monstruo político creado por la reforma del 94 es, entre otras cosas, el que evita que tengamos a Lady Gaga en la 9 de julio. Y yo, o sea, de verdad lo digo, estoy absolutamente convencido de esto. Yo sé que parece un razonamiento falopa el que les estoy dando, pero no lo es. De verdad,
estoy convencido de que es así, boludo. De verdad estoy convencido que es así. La ciudad de Buenos Aires, desde que le hicieron esto, o sea, digamos, a ver si se entiende esto. La política de este país agarró a la ciudad más cultural, la ciudad que era la capital cultural del continente, y la transformó en un monstruo, ¿ok? Esa es la conclusión de este stream. Agarraron a la ciudad más cultural, a la potencia cultural más grande de América del Sur, y la transformaron en un monstruo político diseñado solamente para ser presidentes. Presidentes antiperonistas, por otro lado, pero no me quiero meter en ese tema. Pero la transformaron en un monstruo. ¿Entendés? ¿Y cuál es o sea, ¿y cuál es el problema de este monstruo? Que es un monstruo que perdió toda capacidad de pensarse a sí mismo. ¿Entendés? O sea, la ciudad de Buenos Aires ya no se piensa a sí misma. Ya no tiene ambición, no tiene nada. No dice tipo, yo quiero pasar a la historia por tal cosa. ¿Entendés? Quiero hacer esta obra que va a ser monumental y van a venir los europeos desde París a verla y van a decir, mirá esto que hicieron los argentinos, son unos hijos de puta. Ya no sucede eso. Transformaron a la ciudad de Buenos Aires en un monstruo baboso al que le cuesta respirar, que está cada vez más envejecido y que lo único en lo que piensa es en poner presidentes. Entonces, por estar todo el tiempo pensando eso, eh, no se piensa a sí mismo y no se propone hacer cosas grandes como las que hacía antes. Entonces, claro, obvio que no te voy a hacer subte, porque lo único que me importa es poner al presidente. Obvio que no te voy a traer a Lady Gaga, porque lo único que me importa es poner al presidente. Obvio que no te voy a resolver los problemas de seguridad, de limpieza, de bla, 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 porque lo único que me importa es poner al presidente. ¿Entendés? Esos son los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires y que la transformó en una ciudad absolutamente decadente. Pero además lo digo, o sea, lo digo con conocimiento de causa. Yo no es que sea una persona muy viajada, digamos. Pero conozco muchas de las capitales provinciales de la Argentina, gracias a Dios. Y de verdad les digo, o sea, vos vas a cualquier capital, hasta la capital de la provincia más pobre de la República Argentina, y te vas a encontrar con que se están haciendo cosas. Con que, o sea, vos vas y, o sea, se está haciendo obra que transforma la ciudad, hasta en la capital más pobre de todas. ¿Por qué? Porque tienen intendentes, no importa de qué color político sean, o sea, serán peronistas, radicales, lo que les pinte el orto, pero tienen intendentes que están pensando en su ciudad. ¿Entendés? Que están pensando en cuál va a ser el legado que yo voy a dejar acá en mi ciudad. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no piensa en eso, lo que piensa es en ser presidente. ¿Entendés? Y el razonamiento queda tan rápido y el camino está tan buen, tan bien construido, que entonces le chupa un huevo el resto. O sea, ¿qué legado querés dejar en la ciudad de Buenos Aires? Si lo único que te importa es ser presidente. ¿Entendés? Y esa decadencia es la que explica que no hayamos tenido a Lady Gaga en Río de Janeiro. Eh, y acá, por supuesto, las cosas se mezclan con la actualidad. No, a mí, o sea, los porteños votan de acá a 2 domingos. El 19 de mayo van a ir a votar a lo que ellos llaman sus legisladores. De vuelta, o sea, toda la nominalidad del monstruo Ciudad de Buenos Aires a mí me hace muy mal. Legisladores, ¿entendés? Son concejales, hijos de puta. No son legisladores. Legisladores tienen las provincias y vos no sos una provincia. Sos una ciudad. Una ciudad que hace 20 años no puede extender una puta línea de colectivo por otro lado. O sea, no merecés tener legisladores, no merecerías tener concejales. Pero bueno, el 19 de mayo los porteños van a votar a sus concejales. A mí me destruye el nivel. O sea, primero me hace muy mal que esté todo el puto país discutiendo a ver a quién van a votar los palermitanos de concejal en la ciudad de Buenos Aires. Eso me hace muy mal. Porque es tipo, ¿qué pija me importa? O sea, yo literalmente vivo acá en Caballito, ¿entendés? Y lo mismo, no me importa a quién van a votar, pero no, estamos todos discutiendo a quién van a votar de concejales, boludo. En la ciudad de Buenos Aires. Qué discusión interesante. Pero lo peor de todo es el nivel de discusión que están teniendo dentro de esa discusión. O sea, yo antes de entrar a este stream vi este video. O sea, no importa de quién es, ¿ok? O sea, quiero que se entiendan, no estoy bardeando a la persona que lo publicó, que es uno de los candidatos a concejal de la ciudad de Buenos Aires, pero sí estoy bardeando la discusión, ¿entendés? O sea, porque vamos a volver a poner las cosas en contexto. Estamos hablando de la ciudad más grande de la Argentina, que fue durante mucho tiempo la principal ciudad del continente,
la principal ciudad de América del Sur, una potencia cultural y política, que ahora está discutiendo sus putos tachos de basura. Y si los tachos de basura cierran bien o no cierran bien. O sea, esa es la discusión de la ciudad. ¿Entendés? O sea, la ciudad a la que García Márquez tenía que mandar sus manuscritos para que se los publiquen, ahora está discutiendo si los tachos de basura funcionan. Que por otro lado, o sea, es una cosa que me vuelve loco, ¿entendés? O sea, te das cuenta que sos menos que un municipio, hijo de puta. ¿Cómo podés? O sea, no es tan difícil hacer un tacho de basura funcional, ¿entendés? O sea, es el tipo de cosas que la civilización humana hace 2000 años. Los romanos probablemente ya resolvieron este problema, ¿entendés? Y vos estás discutiéndolo de vuelta. Estás discutiendo un problema que la civilización humana resolvió hace siglos. Y vos acá, tipo, o sea, toda una discusión urbanística y de diseño industrial sobre cómo se diseñan los tachos de basura. Y es tipo, ¿vos me estás jodiendo? O sea, ¿vos me estás jodiendo? O sea, sos la ciudad en la que creció Borges. La ciudad en la que Borges aprendió a escribir y estás discutiendo cómo se hace la tapa de los tachos de basura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta discusión mediocre y estúpida, boludo? Yo no lo puedo creer. ¿Entendés? O sea, y discuten, o sea, administración de basura discuten, ¿entendés? O sea, hasta la ciudad más pobre de África tiene resuelta su administración de basura. O sea, es una de las cosas más sencillas que, o sea, tipo, que alguna vez tuvo que resolver la civilización humana, ¿entendés? O sea, de verdad me indigna todo esto, boludo. O sea, vos tenés un grupo de gente, digamos, que se junta y vive en un mismo tiempo y espacio, ¿y cuáles son los problemas que te van a aparecer? La comida, el agua, ¿y qué haces con los desechos? O sea, son problemas básicos de convivencia humana, ¿entendés? O sea, la gente en las cavernas resolvía estas cosas, ¿entendés? Y acá los porteños le están discutiendo de vuelta, porque no sé por qué de pronto se olvidaron cómo verga hacer para que sus calles no estén llenas de basura. Porque además, eso también lo voy a decir como persona que vive en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser lo sucia que está, boludo. Realmente son unos hijos de puta. ¿Entendés? O sea, tipo, pero de verdad lo digo, ¿entendés? No puede ser que esté tan sucia. No es tan difícil limpiar la ciudad, boludo. O sea, le tenés que pagar a un par de personas que pasen toda la noche y barran y junten la basura. O sea, digamos, no te estoy pidiendo que hagas un cohete a la luna. Ojalá te estuviera pidiendo que hagas un cohete a la luna. Pero no, no. Están ahí. Hace 2 años ya que asumió el jefe de gobierno. Todavía no saben cómo hacer para recoger la basura. ¿Entendés? Y además, la discusión, lo que pasa además con el porteño es que cuando vos le das un problema al porteño y se rebusca, la discusión se pone cada vez más falopa. ¿Entendés? Entonces, claro, empezó a haber basura en la calle porque se olvidaron cómo hacer para juntar la basura. Entonces alguien dijo, bueno, le tiremos perfume. Entonces, ¿ustedes vieron esa noticia cuando salió? Tipo, le vamos a tirar perfume de limón a la basura para que no huela mal. ¿Cómo que le vas a tirar perfume a la basura, hijo de puta? Tenés que ir y levantarla. No ponerle perfume. O sea, ¿qué clase de solución es esa? ¿Entendés? Y el problema es que cuando entran en ese círculo vicioso de falopa, después no salen más. ¿Entendés? O sea, yo estoy esperando, porque es cuestión de tiempo para que esto pase, ¿eh? Es cuestión de tiempo para que en algún momento alguien se enoje por la basura y la ciudad de Buenos Aires traiga a un especialista francés en basura y hagan un congreso de la basura donde un francés nos va a venir a explicar cómo hacer para que la ciudad no esté sucia, que por supuesto después va a seguir estando sucia. Pero eso es cuestión de tiempo para que eso pase. O sea, de hecho, capaz hasta ya está pasando y no lo sabemos. Pero ustedes entienden. A mí me enoja, pero como lo dice Nacho me hace enojar todavía más. Pero ustedes entienden esto. O sea, entienden que la capital cultural de América Latina está discutiendo su basura. O sea, a mí me vuelve loco. Entonces, obviamente que no va a venir Lady Gaga a tocar a las 9 de julio, boludo. Si vos estás discutiendo, o sea, no sabés cómo recolectar basura y vas a hacer un recital para 2,5 millones de personas, pero el problema es que ni siquiera te lo proponés, ¿entendés? O sea, renunciaste por completo a cualquier tipo de, de posibilidad de hacer cosas que trasciendan en el tiempo. ¿Entendés? Ya no haces. ¿Dónde estaba? Esto. Ya no haces esto. ¿Por qué lo harías si ya no te importa?